Y ahora, un mensaje de bendición con el pastor Víctor Manuel Buitrago. Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Vamos hoy a hablar de un tema muy importante. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Te suplico ahora en el precioso nombre de Jesús que nos bendigas a los que estamos aquí, Señor, y a los que quizás más adelante van a ver este video. Te ruego que los bendigas de una forma muy especial, Señor. Gracias por tu misericordia y por tu amor. Te alabo en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a hablar hoy de nuestro llamado a la oración. Y quiero empezar leyendo Lucas capítulo 11, el versículo 1 dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Luego el apóstol Pablo, en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 17, nos dice: orad sin cesar. Yo creo que valdría la pena comenzar pensando en por qué oramos, qué beneficios tenemos al orar, cuáles son las razones que nos llevan a orar. Procuramos nosotros que se cumpla la voluntad de Dios en nuestras vidas cuando oramos. Todos sabemos que debemos orar, ¿verdad? De eso no hay duda, todos eso lo sabemos, tenemos que orar. Voy a tratar de dividir este pensamiento en tres partes principales. Voy a comenzar hablando acerca de abrir la puerta para que Dios obre. La oración es la forma en que hemos de someter las cosas a Dios. Cuando oramos, nosotros estamos invitando a Dios para que Él, Dios, se haga cargo de nuestras preocupaciones. Mire cómo lo dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y este es uno de los versículos que más me gusta a mí en la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tremenda palabra esta de Pedro. Debemos nosotros orar, pero en el momento de orar, lo que realmente estamos haciendo es invitar a Dios para que Dios se haga cargo realmente de todas nuestras preocupaciones. En la oración estamos reconociendo nuestra impotencia y a la vez estamos reconociendo la grandeza y el poder de Dios que interviene a nuestro favor. Es nuestra impotencia ante las situaciones que estamos viviendo. Esa es una de las razones por las cuales levantamos las manos muchas ocasiones, porque levantar nuestras manos es indicio de varias cosas. En primer lugar, cuando alguien se quiere rendir, lo que hace es levantar sus manos mostrando que no tiene armas, que no se quiere defender, que queda a merced del otro. Entonces, cuando nosotros levantamos nuestras manos, lo que estamos es diciéndole a Dios: estamos a tu merced. Estamos en este momento, nosotros no tenemos armas ni humanas ni de nuestra parte, sino que estamos dependiendo única y exclusivamente de ti, Señor. Es esa la actitud de levantar las manos. Eso es lo que yo encuentro importante cuando Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que los hombres oren en todo lugar levantando sus manos santas, sin ira ni contiendas. Desafortunadamente, hoy cuando oramos no levantamos nuestras manos. A veces, más bien como que oramos como más bien en esta posición, en la posición de pelear con Dios. De hecho, yo he escuchado a muchos ministros que dicen que hay que pelear con Dios para que Dios nos dé lo que nosotros queremos o deseamos. Pero escuche, mire, los grandes hombres de Dios dieron una
relevada importancia a el tiempo de la oración. Moisés oraba y era tanta la comunión de Moisés con Dios que la Biblia nos dice que la presencia misma de Dios tocaba, impregnaba el rostro y el cuerpo de Moisés al punto que no lo podían mirar. Tuvieron que ponerle un trapo porque era tanto la presencia de Dios en Moisés. Yo a veces desearía que después de que yo salga de mi cuarto de oración, de mi tiempo devocional, que ojalá tuviera que ponerme un trapo en la cabeza, porque la presencia de Dios se refleja en mi vida. Pero usted y yo sabemos que hoy es muy difícil porque no tenemos esa disposición de entregarnos a la oración como lo hacía Moisés, por ejemplo. Salomón, cuando usted lee la consagración del templo, esa oración que hace Salomón es impactante, tan impactante que el lugar se llena de la presencia misma de Dios. Elías, que con solo orar unos segundos nomás oró Elías y cayó fuego del cielo y consumió el holocausto, consumió la madera, consumió todo lo que había allí. El fuego de Dios bajó por la oración de Elías. ¿Y qué decir del ejemplo que nos dio el Señor Jesús? Si usted mira los 4 evangelios, va a encontrar que en los momentos más importantes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo siempre estuvieron precedidos de oración. Cuando Él fue a escoger a sus discípulos, antes de escogerlos, estuvo un tiempo en oración. Antes de ir al Calvario, estuvo un tiempo en oración. Y hay que ver el tiempo de oración que usó el Señor antes de ser apresado y ser llevado al juicio y después al Calvario. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, David, Daniel, todos estos hombres pusieron a la oración en un lugar muy importante en sus vidas. La gran pregunta que yo me hago a veces es, ¿por qué nosotros, no digamos nosotros, por qué yo no le doy esa importancia a la oración? Porque yo descuido tanto ese tiempo de estar a solas con Dios a través de la oración. Los judíos daban tanta importancia a la oración. Creo que ningún pueblo dio tanta importancia a la oración como los mismos judíos. Ellos dieron mucha importancia a la oración. En la Biblia se escucha un término en el hebreo que se refiere al Shema, el Shema de Dios. Quiero leer un pasaje para que entendamos un poquito esta parte que está en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ellos recitaban esta parte a la salida y a la puesta del sol todos los días. Recitaban esta parte que es lo que se conoce como el Shema de Dios. El otro aspecto era el Shemoné, que eran 18 oraciones fijas para recitarlas a la hora de la oración. Eran a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 3 de la tarde. Era sagrado arrodillarse donde estuvieran, mirando, buscaban el oriente, buscando el lugar de la casa de Dios, y allí ellos recitaban estas oraciones, que es el Shemoné, que es para los judíos algo muy importante, y lo hacían 3 veces al día. Todo lo que hacían los judíos era con oración. En las comidas oraban,
antes y después de comer. Al estrenar muebles, al estrenar una casa, la oración era muy importante. Para nosotros tiene que ser todavía más importante, porque nosotros tenemos ese mandato del apóstol Pablo de orar sin cesar. Orar sin cesar es orar sin parar, es orar sin detenernos para la gloria de nuestro Dios. El segundo aspecto que es importante aquí es cuando los discípulos se acercan al Señor y le dicen: Señor, enséñanos a orar. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, escuche, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Los discípulos sabían orar como cualquier judío. Eso que les acabo de decir, hermanos, de el Shema y el Shemoné, eran oraciones de todos los judíos. Y recuerden que los apóstoles eran judíos, así que ellos conocían estas oraciones. Ellos oraban como cualquier otro judío. Pero el ritualismo y la repetición les quitó el sabor, la esencia. Así que este clamor de Señor, enséñanos a orar, era un clamor que salía de un corazón que reconocía la relación poderosa con Dios a través de la oración. Y es que, hermanos, mire, a veces nos acostumbramos tanto a orar que si en una forma inconsciente se nos convierte en lo que criticamos de la Iglesia Católica, que son los rezos. Nosotros también, las oraciones salen en una forma mecánica, ya aprendidas, construidas por nosotros, no por otro, pero que siempre es la misma repetición de la repetidera. Esto que hemos estado haciendo en estos días de orar con los nombres de Dios, a mí personalmente me ha enseñado a orar de otra manera. A orar mirando la oración y mirando a Dios y el poder de Dios de otra manera. Es diferente cuando yo oro pensando en que Dios es Jehová de los ejércitos, por ejemplo, que Jehová es Shalom, es paz, que Jehová es perdonador, que Jehová es retribuidor, que Jehová es mi pastor. Tantas formas en que yo puedo ver a Dios, y cuando yo uso esos nombres de Dios y oro usando esos nombres de Dios, dan un dinamismo diferente a la oración. Los discípulos en cierta forma se daban cuenta que tanto el Shema como el Shemoné se habían perdido pues la espontaneidad, ya habían perdido esa parte importante de la oración, que es dejar que fluya el Espíritu nuestro para la gloria de Dios, y que cada día la oración sea una experiencia nueva y diferente. El Señor siempre mostró gozo, mostró alegría en la oración. Por eso sus discípulos querían orar como Él. Para muchos de nosotros la oración se convierte en una carga, en algo pesado, en algo difícil. El pensar que yo voy a estar 20, 30 minutos arrodillado orando y que a los 2, 3 minutos se me acaben mis palabras. Eso hace que la oración se convierta en algo pesado, en algo que yo no quiero hacer. Pero los discípulos se dieron cuenta que cuando el Señor Jesús oraba, su actitud era diferente. Su manera de orar era diferente. Cuando se levantaba de la oración era diferente, era distinto. Así que por eso le dicen: Señor, enséñanos a orar. Nosotros repetimos las oraciones. Nosotros hacemos la parte ritualista, la parte litúrgica de repetir las oraciones que se nos han enseñado. Pero tiene que haber algo más. Tiene que haber algo mucho más profundo. Eso más profundo, eso más esencial, es ese encuentro con el Señor a través del poder del Espíritu Santo. El Señor mostraba ese gozo, mostraba esa alegría, y por eso les enseñó a orar y les dio como modelo, no para que se lo aprendieran de memoria y lo repitieran todos los días. No era esa la idea. La idea era: mire, este es el modelo de la oración.
¿sí? Es como cuando usted estudia matemáticas y le dan una fórmula matemática. No quiere decir que siempre... A ver, algo bien simple, algo bien sencillo, la regla de 3 simple. A usted le dicen, por ejemplo, que si un huevo vale $1, ¿cuánto me costarán 10 huevos? Entonces ahí está la fórmula, ¿verdad? Pero eso se lo pueden cambiar a otras formas. Le dieron la fórmula, pero con eso usted la va a aplicar a diferentes situaciones de su vida diaria. Entonces, lo que está aquí el Señor Jesús diciéndole a los discípulos, yo les voy a dar la fórmula, pero ustedes tienen que irlo aplicando a sus necesidades diarias. ¿Cuál fue la fórmula? Él nos da un modelo de oración que es el siguiente: Padre nuestro. Sus oraciones son atendidas por un Padre amoroso. Primera cosa que debemos tener en cuenta: mi oración es atendida por un Padre lleno de amor. Santificado sea tu nombre. Entre a la presencia de Dios, alabando, glorificando, exaltando el nombre de Dios. Esa es la otra parte de la fórmula. Venga tu reino. Las prioridades de Dios, es decir, declare que en su vida o en mi vida debo declarar que el reino de Dios debe ser mi prioridad. No lo que quiera yo, no donde quiera ir yo, no mis caprichos, no mis anhelos, no mis deseos, sino el reino de Dios es primero. El reino de Dios se debe establecer en mi vida, en mi familia, y de esa manera se va a establecer en mi nación. Pero tengo que hacerlo de tal manera que yo entienda qué es lo que estoy orando. Danos el pan, es decir, la provisión de Dios. La Biblia dice que Jesús es el que suple nuestras necesidades y Él fue quien nos mandó a orar todos los días. Danos el pan de cada día. Es, Señor, tenemos necesidades diarias, suple nuestras necesidades. Perdónanos. El perdón, ese perdón de Dios, lo necesitamos. Necesitamos el perdón de Dios y nos hace también falta perdonar a los demás. En la medida en que yo perdono, perdóname tú a mí. Es una de las versiones del Nuevo Testamento acerca del Padre Nuestro. Es decir, que si yo no perdono, Dios no tiene por qué perdonarme a mí. Así que en mi corazón, cuando estoy orando, tiene que haber esa actitud, ese deseo de perdonar a otros. Y tiene que haber esa voluntad y esa acción de perdonar a otros. Sexto lugar, no nos metas en tentación. Líbranos del mal. Es decir, poder sobre Satanás. Pida al Señor una barrera de protección alrededor suyo, de tal manera que, como decía el cantante aquel, ustedes ya saben a quién me refiero, que su armadura no se desgaste. La armadura de Dios nunca, jamás se va a desgastar. Nunca. Pídale al Señor que siempre Él esté ahí alrededor suyo, que lo vista con ese uniforme, ese vestido que Él nos ha provisto. El yelmo, la salvación. Usted ya sabe todo lo que dice allí en Efesios capítulo 6, ¿verdad? Especialmente la espada del Espíritu, el escudo para apagar los dardos de fuego del enemigo. Todo eso pídalo en la oración, en la armadura de Dios en su vida. Y por último, porque tuyo es el reino, es decir, la participación en lo divino. Glorifique a Dios que le hizo participante de su reino, de su poder y de su gloria. Ahí está la oración modelo. Ahí está la oración modelo. Ya hemos hablado de abrir la puerta para que Dios obre. Hemos hablado de que Dios nos enseña a orar. Ahora veamos un poquito sobre la necesidad de orar. Quiero que lea conmigo en Lucas capítulo 22, versículos 39
hasta el 46. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea que el Señor les dijo: ¿cómo es posible que no hayan podido orar conmigo una hora? Y después vuelve, les dice otra vez otra hora. Después vuelve y les dice otra hora. 3 horas de agonía allá en el huerto del Getsemaní. La necesidad de orar. Necesitamos orar, ¿por qué? Para no entrar en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne no. La carne nunca está dispuesta. Así que la oración es una forma de también someter la carne al gobierno del espíritu. Mire, si tomamos el concepto que nos presenta el apóstol Pablo en Tesalonicenses, que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, yo quisiera que, quizás no es la mejor analogía, pero el espíritu viene a ser, piensa en un huevo, el espíritu viene a ser como la yema. El alma viene a ser como la clara. Y el cuerpo viene a ser como la cáscara del huevo. Entonces necesitamos que el espíritu gobierne al alma y gobierne a la carne. La única forma de lograr eso es cuando nosotros dedicamos suficiente tiempo a la oración y cuando dejamos que el Espíritu de Dios se una con nuestro espíritu para luchar contra nuestras emociones, contra nuestras tentaciones, para vencerlas y vencer también la carne. El Señor les dijo a los discípulos: el espíritu está dispuesto, pero la carne no. Entonces tenemos que someter la carne, someter los sentimientos, para que el espíritu sea quien gobierne. Pero aparte de eso, necesitamos orar, pero necesitamos orar con intensidad, con agonía. Dice el versículo 44, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. En la oración del Señor había un fervor especial. Ese fervor especial porque se estaba encontrando con Dios, se estaba encontrando en ese momento con el Padre Celestial, y estaba clamando para que de alguna forma Dios le ayudara en su momento más difícil, porque Jesús iba a recibir toda la ira de Dios sobre él. Entonces, por eso el Señor le está diciendo al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay agonía, hay angustia, hay deseo profundo de lograr que Dios ayude en ese momento, en ese instante. Oramos con esa intensidad, oramos con agonía, oramos como si fuera lo último que vamos a hacer, y que de esa oración depende nuestra vida o la vida de otros, o simplemente oramos como lo hacían los judíos a través del Shema y del Shemoné. ¿Cómo lo hacemos? Yo creo que hay que cambiar un poquito nuestra manera de orar y nuestra perspectiva de orar. Hace muchos años, en Colombia estuvo un predicador, no voy a decir de qué nacionalidad para no entrar a ofender a nadie, pero ese predicador enseñó que los cristianos tienen que orar mínimo 1 hora cada día, y que tienen que hacerlo a las 3 o 4 de la mañana. No podemos entrar en ese tipo de ¿cómo se podría decir? Como de caja de fuerza, camisa de fuerza, que tiene que ser a esta hora y que tiene que ser... No.
el Señor cuando les dice aquí no pudieron velar una hora, lo que les está diciendo es cuánto tiempo han estado ustedes orando, cuál es su necesidad, cuál es su intensidad de oración, qué tanto esperan ustedes lograr de Dios, qué tanto esperan lograr al vencer la carne. Porque si no oran suficiente, si no oran con intensidad, si no oran en agonía, si no oran para mover la mano de Dios, su oración se va a quedar solamente en religiosidad y nada más. Cuando habla aquí de que si no pudieron velar una hora, no es que siempre tenemos que orar una hora. No. Recuerde que él vino otras 2 veces a decir lo mismo. Querría decir entonces que todos tenemos que orar mínimo 3 horas en esa actitud de separarnos, arrodillarnos y orar. Cuando Pablo dice, por ejemplo, orar sin cesar, lo que Pablo está diciendo es que todo el día yo tengo que estar en oración. Es decir, que todo el día mi espíritu tiene que estar en contacto con el Espíritu de Dios todo el día, entendiendo que cada segundo de mi vida está siendo controlado por Dios y que Dios está ahí. Y debo tener una actitud de agradecimiento, de discernimiento, una actitud de comunión permanente con Dios cada minuto de mi día. Entonces, eso es lo que quiere decir el Señor cuando habla de no pudieron velar una hora. Es decir, ¿qué tanto estamos dedicando a la oración? Nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra nación necesitan de nuestra oración. ¿Sabe qué es lo triste? Lo triste es que en la gran mayoría de las iglesias de hoy no se dedica tiempo a la oración. Usted puede mirar, hoy es muy fácil ver eso, en YouTube hay muchas iglesias que están transmitiendo su culto en directo a través del YouTube, del Facebook, del Instagram, de las redes sociales, y uno puede fácilmente algún día dedicarse, si no lo puede ver en directo, casi siempre quedan grabados esos cultos, para que usted mire cuánto tiempo pasan la mayoría de iglesias en oración y cuánto tiempo pasan cantando. ¿Cuánto tiempo pasan cantando? Mire, voy a hacer una descripción que puede ser exagerada desde el punto de vista de algunos, pero que si usted se dedica a hacer lo que le digo, se va a dar cuenta que yo no estoy tan mal de mi cálculo. Generalmente, algunas iglesias comienzan con un tiempito de oración para abrir el culto. Ese tiempito de oración no es superior a 30 segundos. No pasa de 30 segundos. Luego viene el momento de los cantos, porque ya no se puede ni siquiera hablar de lectura de la Biblia porque ni la Biblia la leen. Entonces vienen los cantos pueden ser de 1 hora, 1 hora y 15 minutos. Después viene en algunas iglesias un tiempo de anuncios, los anuncios pueden tomarse entre 15 y 20 minutos. Y después viene la predicación de la palabra, dependiendo del pastor y de la predicación, son 50 minutos. Y termina el culto con una mini oración, que esa a veces es un poquito larga y alcanza al minuto, minuto y medio. Algunos pastores, no todos, oran antes de comenzar a predicar, pero esa predicación es una predicación de Señor, gracias, háblanos y ya, ¡tum!, se acabó. Máximo 30 segundos. En un culto de 1 hora y media o de 2 horas de culto, dedicamos a la oración un máximo, escúcheme, un máximo de 2 minutos. Eso muestra nuestra visión, nuestro sentimiento y el lugar que ocupa la oración en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la vida de ese pastor, en la vida de esa iglesia. No dedicamos tiempo a orar. Algunas iglesias cuando sintieron y vieron eso, entonces dijeron, vamos a hacer entre semana un culto de oración. Y dedicaron un día a la semana para orar, pero usted llega al culto de oración, ¿y qué se hace en ese culto de oración? Todo lo que se hace es cantar, leer la Biblia, y se hacen oraciones cortitas donde en 1 hora que se supone que va a durar el culto de oración, no alcanzan a orar ni 4 minutos. No hay oración, no hay oración. Necesitamos orar y orar con agonía, orar
con intensidad, como lo hizo el Señor Jesucristo. Voy a concluir con esta reflexión. Hubo un hombre que entró muy, pero muy tarde en la escuela de la oración. El rico. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? El rico, estando en el infierno, allí comenzó a orar. Padre Abraham comienza a orar, a hacer peticiones, pero ya es tarde, está en el infierno. Padre Abraham, ayúdame, ayuda a mis hermanos. Y usted sabe toda la oración de allí del rico clamando. Entró tarde, demasiado tarde, a la escuela de la oración. No esperemos a llegar tarde a la escuela de la oración. Recordemos lo que el Señor Jesús dijo. ¿No han podido orar una hora? Oren para que no entren en tentación. Oren para que no entren en tentación. Si usted habla lenguas, dedique tiempo allá a solas en su casa a hablar en lenguas y se va a dar cuenta cómo cambia su vida, porque el Espíritu Santo estará cumpliendo esa función que nos dice el apóstol Pablo de el Espíritu gime por nosotros delante del Padre. Él es quien clama por nuestras necesidades porque nosotros no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu gime por nosotros. Dediquemos tiempo a la oración. Necesitamos orar. Necesitamos dedicar tiempo a esa oración genuina que salga de lo profundo de nuestro ser, que nos llene de lágrimas, que nos llene de clamor, que nos llene de angustia, que nos llene de agonía y que sea una oración intensa. Padre, yo te ruego en este momento, porque mis hermanos ahora, Señor, sientan ese profundo deseo de orar, ese profundo deseo de acercarte a ti por medio de la oración y tener comunión contigo y con tu Espíritu Santo a través de la oración, Señor. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Espero que usted quede hoy con el reto de orar para la gloria de nuestro Dios. Gracias por vernos. Déjenos su huella suscribiéndose y comentando. No olvide campanita y compartir. Dios le bendiga.